Ave María Purísima. Pues quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con ustedes en esta noche. Le quiero dar gracias al Padre por su invitación y también pues voy a compartirles esta reflexión sobre la vida en el Espíritu y le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos lleve a donde quiera para iniciar lo que aquí vamos a hacer. Les voy a leer a ustedes de la carta a los Hebreos en el capítulo 2 desde el versículo 2. Miren cuán inflexible era la ley entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía su castigo. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan trascendente? El Señor mismo la proclamó primero y luego la confirmaron aquellos que la oyeron. Dios ha confirmado su testimonio con señales, prodigios y milagros de toda clase, sin hablar de los dones del Espíritu que reparte como quiere. En efecto, Dios no sometió a ángeles el mundo nuevo del cual estamos hablando. Alguien dijo en algún lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles, y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Como ven, todo le ha sido sometido, y no se hace ninguna excepción. Es verdad que por el momento no se ve que todo le esté sometido, pero el texto dice, por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles. Esto se refiere a Jesús, que como precio de su muerte dolorosa ha sido coronado de gloria y honor. Fue una gracia de Dios que experimentara la muerte por todos. Palabra de Dios. Para nosotros que vivimos el día de hoy en este mundo y que somos un pueblo escogido, porque lo más importante de nuestra vida cristiana es nuestra identidad, porque vivimos en un mundo que carece de identidad y por eso tenemos todos estos fenómenos. Es una de las tácticas más efectivas de Satanás para estos tiempos, robarse la identidad de la humanidad, para que entonces por medio de esta cultura, por medio de todo esto que él ha creado en esta civilización, pueda repartir identidades de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Pero nosotros tenemos una identidad propia que se llama Jesucristo y hemos sido escogidos. Somos un pueblo separado, predestinado, somos el ejército de Dios y cuando tenemos claridad sobre quiénes somos, entonces lo único que nos queda es buscar siempre fortalecernos para la batalla que tenemos al frente de nosotros, porque vamos peregrinando hacia la casa del Padre mientras recorremos este destierro en la batalla que se nos fue dada, en la misión que se nos fue dada, en el envío al que pertenecemos. Y por eso es tan importante entender qué es la vida en el Espíritu. Cuando entendemos el Antiguo Testamento y el pueblo hebreo en particular, nos damos cuenta que todo lo que recibe en el Éxodo ese pueblo hebreo es una catequesis muy terrenal, porque les están enseñando y prometiendo una tierra prometida en la tierra. Les están ayudando a exorcizar la idolatría de Egipto. Les están enseñando algo muy básico para prepararlos para la encarnación del Mesías. Pero cuando Jesús aparece, cuando el Mesías se encarna, Él ya no habla de una tierra prometida en la tierra. Nos está hablando del cielo, nos está hablando de la vida eterna, nos está hablando de la Santa Jerusalén del cielo y nos confirma como ciudadanos del cielo, y las promesas de Él son de vida eterna, son de trascendencia de este mundo natural, y confirma que su reino no es de este mundo. Y todo lo que habla es espíritu. Jesús, cuando usted le pone mucho cuidado a todas las enseñanzas del Señor, todas están concentradas en espíritu. Cuando
escuchamos ese encuentro que tiene Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, hay un pasaje en el cual él establece esto, porque la samaritana se queja de que los judíos dicen que tan solo en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, se puede adorar a Dios. Y ella dice que su padre Jacob les dejó ese pozo, y bueno, le da toda esa explicación. Pero Jesús le dice, llegará el momento, y ya está acá, en el que no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en estas colinas, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y ahí viene esa enseñanza del espíritu. Habla de una circuncisión del corazón, algo totalmente sobrenatural, que no se concibe sino en espíritu, porque el hombre hasta ese momento había sido educado todo terrenal. Por eso la circuncisión era una circuncisión física, con sangre, sí, quirúrgica. Y ahora el Señor está hablando de una circuncisión mística, espiritual, algo invisible, pero que es la conversión del corazón, el cambio del hombre hacia la vida eterna, hacia el espíritu. Entonces, ese me adorarán en espíritu y verdad es lo que nosotros debemos encontrar, porque nuestra religión comienza desde la tierra, es una religión terrenal, pero de origen divino. Y nosotros tenemos que ponerle espíritu a la religión, porque de lo contrario quedamos igual que los hebreos, permanecemos en la religión. Pero para poder trascender la religión tenemos que entrar en el espíritu. Por eso es importante descubrir todo este sentido de las parábolas de Jesús cuando Él está enseñándole a toda la gente que lo encuentra, les está enseñando espíritu, vida eterna, transformación. Todos sus milagros son una enseñanza que dice, hay un poder superior. Hay algo que no es físico, que no es tangible, que no es visible, pero es lo que creó todo. Es el poder supremo y soy yo. Y yo vengo a darles eso, para que eso permanezca en ustedes y su vida se convierta en eso. Antes de Jesús partir, Él le decía a los apóstoles que no estuvieran tristes, porque cuando Él les revela que se va a ir, pues ellos entienden que se va a morir. Entonces se ponen tristes. Pero Él dice, pero no estén tristes, porque yo tengo que irme para enviarles el Paráclito, y Él les enseñará. Todo lo que yo les dije se los va a recordar. Les guiará para ir donde tienen que ir. Les mostrará lo que tienen que hacer. Hablará a través de ustedes. Los protegerá. Y así es como explica el Espíritu Santo. Pero si nosotros conocemos la realidad trinitaria de Dios, sabemos que Jesús está hablando de Él mismo. Está hablando que ese Espíritu que Él va a enviar es Él mismo, pero en la tercera persona de su Trinidad. ¿Y qué quiere decir? Que Él les está preparando porque Él se va a transfigurar, a transformar y a trascender a otro plano, pero permaneciendo entre nosotros. Y esto es precisamente el llamado de nuestra fe, que es entender esta transformación de Dios en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y por eso, si nosotros en esta fe que nos han dado, que comienza con toda esta catequesis que son nuestra historia sagrada, el depósito de nuestra fe, que son los evangelios, que es todo lo que el Señor nos deja como escuela, ¿sí? La roca. Ahí está sembrado todo lo que Jesús nos enseñó. Pero para que nosotros podamos darle vida a esta catequesis, tenemos que entrar en la vida del Espíritu, porque de lo contrario nos pasa como a Nicodemos. Ustedes saben que Nicodemos era un maestro y él era perfectamente preparado académicamente como un judío, que tenía toda la ley y los profetas perfectamente conocida y que era un maestro, pero no entendió cuando Jesús le habló su lenguaje espiritual. Cuando ya el Señor tocó espíritu, Nicodemos quedó perdido, porque Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo en el espíritu para tener vida eterna.
Y él no entendió. Él dijo, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? Así de básica era su conocimiento espiritual. No tenía conocimiento espiritual, pero conocía toda la teología judía y era un maestro. Y sucede que en nuestra religión católica nosotros partimos de ese punto básico. Conocemos la historia sagrada, nos formamos, conocemos la teología, conocemos toda la ciencia de nuestra religión, pero eso no quiere decir que entendemos el lenguaje espiritual del Señor, que trascendemos la teología, la religión y entramos en el Espíritu. ¿Cómo sabemos que entramos en el Espíritu? De la única forma que sabemos que entramos en el Espíritu es por el amor, porque el amor es aquel que solo viene del Espíritu de Dios. Y estoy hablando del amor incondicional, el amor de Dios, el amor que nace en nuestro corazón cuando somos tan atrevidos que podemos morir a sí mismos y comenzar a desalojar todo nuestro ser para que Jesús aparezca, porque es la señal del Espíritu, es que yo desaparezca para que Él aparezca. Esa es la señal del Espíritu. Entonces, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. El encuentro con una realidad espiritual donde Dios reina, que es un primer mandamiento hecho vida. Y en ese momento encontramos nuestra misión que está dando fruto, porque ya el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque no es tanto lo que vamos a decir, ni lo que vamos a hacer, sino lo que somos con Dios. Cuando somos vasijas que llevan el tesoro, que es lo que nos enseña San Pablo sobre nosotros, vasijas de barro que llevan el tesoro, que es quizás la imagen más perfecta y hermosa de quiénes somos nosotros. Una vasija de barro, no podría haber nada más frágil que una vasija de barro, pero que lleva el tesoro. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, que en estas vasijas de barro ha depositado el inmenso tesoro de su Santo Espíritu. Y entonces la misión nuestra comienza cuando ese Espíritu de verdad está activo en nosotros, porque ese Espíritu es el que nos lleva, ese Espíritu es el que hace todo a través de nosotros, y nosotros cuando entendemos que somos instrumentos del Espíritu Santo y sobre todo instrumentos eucarísticos de reparación, entonces permanentemente lo que hacemos como iglesia es abrir la puerta para que el Señor pueda rescatar almas. Eso es lo importante, porque la misión nuestra son las almas. Cuando nosotros partamos como católicos de este mundo y nos encontremos con Jesús, el Señor lo que nos va a pedir son las almas. ¿Cuántas almas le llevamos? Porque esa es nuestra misión. No es nada más que hicimos, sino cuántas almas le llevamos, porque cada persona que cruza nuestro camino nos pertenece. Todo el mundo, los extraños en la calle que cruzan nuestro camino por un instante y quizás nunca más veremos, esos deben recibir de nosotros ese Espíritu Santo que llevamos, porque el Espíritu está fuera del tiempo y del espacio. Por lo tanto, si yo paso por el lado de un extraño, su vida está en mí, yo estoy en la vida de ese extraño, y si llevo el Espíritu Santo, en ese instante el Espíritu Santo sirve lo que tiene que servir para esa alma que cruzó mi camino. Y toda nuestra vida está hecha de esos pasos, pero esos pasos se dan con el Espíritu de Dios. Porque si vamos vacíos de ese Espíritu, llenos de religión, pero vacíos de Espíritu, entonces toda esa gente que pasa, toda esa gente que llega a nuestra vida, nunca recibe lo que teníamos que darles, que es el amor de Dios, que es el Espíritu de Dios. Y por eso la vida en el Espíritu es encontrarnos con un Dios vivo que nos llama a que nosotros desaparezcamos para que Él pueda aparecer. Y cuando entendemos la palabra desaparecer, eso quiere decir unirnos a Él. Por eso la cruz es un llamado a que nosotros entendamos que tenemos que acostarnos en ese madero con el Señor, para que no solamente compartamos con Él
esta gracia del Espíritu Santo, sino también los sufrimientos del Señor, que son llevar esta vida con esa paciencia, con esa sabiduría de Dios, con ese entendimiento que sin importar las dificultades que tenemos que enfrentar, las pruebas de nuestro camino, todo es perfecto en Dios si somos obedientes a Él, si vivimos en gracia. Porque el don más grande que recibimos de Dios es que si nosotros le obedecemos a Jesús, todo lo que sucede en nuestra vida es perfecto. Así parezca totalmente absurdo lo que nos está sucediendo, contradictorio a nuestras expectativas, contradictorio a todo lo que nosotros deseamos, y de repente todo parece estar al revés, todo parece contradecir lo que debía ser. Si soy un hijo de Dios y soy obediente a Dios, ¿cómo me pueden suceder estas cosas? Pues sucede que cuando observamos con cuidado la pedagogía de Dios, entonces encontramos el misterio de los apóstoles, los mejores amigos de Jesús. ¿Cómo murieron ellos? Murieron en una forma de martirio. Y esto nos enseña, no es que todos vayamos a morir así, por ser hijos de Dios, pero nos da una claridad de lo que Dios hace para enseñarnos dónde estamos. Estamos en un mundo que es un destierro y es temporal y ya va a terminar, porque hay algo muy importante de tener claro, y es: ninguno de nosotros tenemos tiempo. El tiempo le pertenece solo a Dios, porque nuestro tiempo puede terminar en este mismo momento. Si nosotros entendemos solo eso, con eso tenemos la libertad, porque si yo sé que mi vida es tan frágil que puede terminar en este instante y yo no tengo absolutamente ningún control de ella, en ese momento lo único que yo entiendo es que si no me abandono en aquel que es dueño del tiempo, entonces estoy perdido en el tiempo, porque voy a estar fuera del tiempo, lo que quiere decir que estoy descarrilado. Y el demonio utiliza eso, porque el demonio es un experto en robarnos el tiempo. Una de las tácticas más comunes de Satanás es robarnos el presente, porque si algo tenemos que hacer nosotros es estar presentes, estar acá, en este momento. Esto es todo lo que tenemos, esto es nuestra única realidad, lo que estamos viviendo en este instante, y si estamos ausentes porque nuestra atención está en otro lado, entonces lo que Dios nos iba a dar en este momento no lo recibimos, porque estamos en otro lugar, estamos en otro tiempo, o atrás o adelante, pero no estamos acá. Y esa es una de las tácticas más comunes de Satanás. Por eso, teniendo en cuenta que nuestra vida es así de frágil, tan frágil que se puede acabar ya, entonces ya terminamos esa vida de una esperanza falsa en la que creemos que tenemos tiempo, porque no hay nada más peligroso que yo creer que todavía tengo tiempo para cambiar. Sí, porque cuando yo entiendo la verdad en Jesucristo y lo que Él quiere de mí, entonces tomo una decisión profunda en mi corazón para hacer lo que Cristo quiere. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Una sola cosa: Dios quiere que nosotros seamos santos, porque solo los santos entran al cielo. ¿Dónde más nos quiere Él? Nos quiere en casa, y por eso nos pide eso. La santidad no la logramos nosotros solos, porque es imposible, somos seres imperfectos, pecadores, estamos llenos de limitaciones y de carencias, pero tenemos un Dios bueno que nos completa lo que nos falta. Lo que a Dios le importa y lo que Dios nos pide es que nosotros le demos a Él todo lo que tenemos, lo que nos alcanza a nosotros, que nunca es suficiente. Nunca tenemos lo suficiente para alcanzar el 100% de lo que tenemos que alcanzar para santificarnos. Pero cuando le damos todo lo que podemos dar y no nos queda nada más para dar porque no podemos dar más, ahí es cuando entra el Redentor. Redención quiere decir completar. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a darnos lo que nos faltaba. Primero, la vida que la habíamos perdido. Y segundo, nuestra santidad, que es nuestra salvación, que se da por medio de un corazón
que es contrito, que está humillado y arrepentido y que solo quiere ser de Dios. En ese momento, aunque no tenga ese 100% para alcanzar esa santidad, Dios ya la completó. Dios sabe que si eso es todo lo que usted quiere, ya lo alcanzó. Porque si se muere hoy, Dios le da lo que le faltaba. Porque Dios sabe que eso era todo lo que usted quería. Y ahí viene esa redención misericordiosa del Señor, que conoce nuestras limitaciones y sabe quiénes somos nosotros, que por eso nos dejó un sacramento como la reconciliación, porque sabe todas las cosas que tenemos que enfrentar y las caídas que vamos a tener, los errores que vamos a cometer, las malas decisiones y todo lo que nos va a separar de Dios constantemente por los pasos en falso que damos. Sin embargo, Él nos dio todas las vías para que estemos constantemente renovándonos, para que estemos constantemente regresando a los carriles del amor de Dios, sin miedo, con esperanza, con confianza, con un abandono real en Él. Y esto va fortaleciendo al ser y lo va convirtiendo en un ser espiritual, porque esa confianza en Dios, ese abandono en Dios, ese reconocer quiénes somos, ese reconocer que tenemos un Dios poderoso y bueno que quiere que nosotros nos salvemos, eso nos da alimento espiritual. Y Dios se encargó de dejarnos todos los ingredientes para que nos mantengamos fuertes. Miren ustedes nada menos que lo que es la Eucaristía, un pan insípido, y Dios, para enseñarnos a nosotros lo que es espíritu, nos está hablando de que ese pan es su cuerpo y su sangre. Para eso tenemos que lanzarnos a un abismo de fe, porque cuando usted está caminando hacia la hostia y va a comulgar, usted se está enfrentando a algo muy grande. Usted tiene que lanzarse a un abismo de fe. Usted tiene que entrar en una dimensión que no es natural, es totalmente sobrenatural. Usted viene a recibir un Dios vivo que usted se va a consumir, que usted va a comer y que esa comida lo va a fortalecer en el espíritu. Precisamente la hostia es espíritu, es verdad, es camino, es salvación y nos mantiene fuertes para que nosotros podamos luchar contra las mismas debilidades nuestras, contra el mundo, contra el demonio, y tengamos la capacidad para enfrentarnos a la misión que se nos confió. Dios nos confió una misión a cada uno. Todos nacimos con una misión. Y la misión nuestra no hay que buscarla, no hay que estar por allí pensando cuál será la voluntad de Dios. No, la misión nuestra es muy clara, son las almas. Primero la nuestra, y luego toda alma que viene a nuestro camino. Esa es la misión nuestra. Nosotros somos pescadores de hombres, somos llamados a llevarle almas al Señor. Cuando morimos es lo único que nos va a pedir, esas almas que Él colocó en nuestro camino, a ver qué recibieron. ¿Qué recibieron? ¿Cuántas personas conocieron a Dios por nuestra vida, por nuestro testimonio? No se necesita a veces ni las palabras, porque nuestra vida tiene luz cuando Dios habita en nosotros, y esa luz es donde se miran como en un espejo aquellos que están en la oscuridad, que son la mayoría de la gente afuera en este mundo. Y por eso la vida en el Espíritu es el llamado de nuestra fe, la vida en el Espíritu. Tenemos que espiritualizar hasta nuestros zapatos, tenemos que espiritualizar nuestra vida, toda, la tenemos que espiritualizar. Hay que poner el espíritu hasta la correa, porque todo tiene que tener un sentido espiritual para que nosotros podamos elevarnos. Hay tan solo dos direcciones: o estamos elevándonos, estamos ascendiendo, o estamos descendiendo. Al morir quedamos tan bajos como hayamos descendido o tan altos como hayamos ascendido. Así es como quedamos. Y por eso más vale que nosotros miremos con cuidado a ver si estamos ascendiendo, a ver si nos estamos elevando, a ver si estamos creciendo alas para que el alma salga de acá. Porque lo que el espíritu del mal quiere es que no salgamos de acá. Porque este es el mundo caído, estamos en la total oscuridad. Solo por gracia de Dios no podemos ver el mundo espiritual donde estamos. Si lo viéramos, moriríamos instantáneamente, no lo resistiríamos. Pero al momento de la muerte,
todos lo vamos a ver. Por eso se habla de lo importante que es prepararse para la muerte, para una buena muerte. ¿Y cómo es una buena muerte? Una buena muerte es morir lleno de Dios. Porque entonces, en el momento que el alma se desprende del cuerpo, se va hacia la luz como un ave que desprende de estas cenizas del mundo. Y esto es lo que nosotros debemos tener claro, porque es nuestro horizonte, es nuestra verdad, es nuestra vida, es nuestra esperanza. Ahí es donde está el príncipe de paz, Jesucristo, que se ha hecho vida entre nosotros y que nos ha escogido, porque tener en el corazón esa gracia de estar convencidos que somos escogidos por Dios con nombre propio es algo muy grande, porque eso termina con la soledad, con angustia, termina con toda angustia existencial que podamos tener, que es causa de esta mortalidad, de esta carne que está encerrada en una sentencia de muerte. Pero cuando tenemos esa gracia de tener un Dios vivo en el corazón de verdad, se terminó la soledad. Se terminaron esas limitaciones. Ya no dependemos de las criaturas humanas, no dependemos del mundo, no dependemos de nuestras ilusiones, de nuestros deseos, sino que solo dependemos de Dios. Somos libres. Y ese es el llamado del Evangelio, a que aprendamos a descubrir dónde está nuestra libertad. ¿Dónde está? Y nuestra libertad solo está en Jesucristo. Pero para entrar en esa libertad necesitamos permitir que Jesucristo sea quien vive en nosotros. Y morir a sí mismos es nuestra más grande batalla, algo que tenemos que dominar, perfeccionar. Es una ciencia que se llama la ciencia de la cruz. Ahí es donde estamos nosotros trabajando muy fuerte para convertirnos en esos Cristos vivos, para cristificarnos, llevando una vida cristocéntrica, una vida que esté enfocada en Jesucristo y que nos vaya despertando a esa misión extraordinaria que es llevarle un Cristo vivo a todo el que cruza nuestro camino. Es la gracia más grande. A veces nos damos cuenta como un extraño en la calle nos da alegría y pasa por un instante, solo con una sonrisa, o porque pasa esa persona que uno no puede explicar siquiera, pero lo dejó en paz y le dio alegría. Como también hay otros que nos quitan la paz, ¿no? Y esto es, el ser humano es un ser muy poderoso, porque es un instrumento del bien o del mal. Como también hay aquellos tibios que son como unas cáscaras vacías, que por eso Dios las vomita de su boca, como dice la palabra, porque son inservibles. Pero el mal habita un ser humano para hacer daño, terrible daño, hasta que pasan por la calle y nos quitan la paz con solo pasar. Pero el bien nos utiliza a nosotros para llenar de Dios a todo el que cruza nuestro camino. Y por eso con solo pasar es como que pasa una brisa de Dios y alivia los corazones, deja esperanza, deja paz, y ni siquiera se puede explicar cómo ni por qué, pero la dejó y lo hizo. Y eso es el hombre que está lleno de Dios, y es nuestro llamado a caminar con el Señor. Yo por las mañanas, una de mis más importantes intenciones es pedirle al Señor que no permita que dé pasos sin su amor. Yo le digo, Señor, yo prefiero no dar ningún paso, si no lo voy a dar con tu amor. Y esto es una lucha muy grande, porque la tendencia es a dar los pasos con nosotros mismos, buscando lo que queremos nosotros mismos y únicamente detrás de nuestros deseos. Y no es que sea malo tener deseos, porque no vamos a demonizar nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana puede estar totalmente enriquecida en Dios, y entonces nuestros deseos son santos, son buenos. Pero lo que sucede es que cuando los deseos fluyen desde el amor propio, entonces son deseos malos, porque son deseos que no tienen a Dios, que no buscan la gloria de Dios, que solo buscan la gloria personal. Y esos deseos atrofian el ser humano, porque le quitan la gracia y lo ponen a caminar en ese amor propio sin el amor de Dios. Son pasos en falso, y son pasos que testificarán contra nosotros al final de esta vida. Por eso tenemos que enfocarnos muy bien a caminar con los pasos del amor de Dios.
Voy a terminar con una lectura de la palabra para que el Espíritu Santo nos ayude a sellar todo lo que aquí nos dijo con su palabra, para que el diablo no se lo robe. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu, para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto, estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos, porque Él es santo y misericordioso, se apiada de nosotros y solo quiere que nos salvemos. Amén.